Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros un libro, que bueno, es nuestro programa literario de reseñas literarias o nuestro programa de viajes. También es un programa viajero, como viene demostrando en las últimas semanas Alberto Sansegundo, que ya tenemos, por cierto, pues al otro lado de la pantalla. Buenos días a ti, Alberto, buenas tardes para la audiencia, porque el programa se emite por la tarde, los miércoles. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, los libros son viajes en sentido metafórico siempre, ¿no? Adentrarse en un libro, sea cual sea su temática, presupone viajar, ¿no? En el caso concreto de estas semanas últimas del mes de junio, últimas del curso, hoy es nuestro programa penúltimo de este curso, el viaje se plantea como algo literal, un viaje al desierto de Egipto y de Libia en el Oasis Perdido, hace 15 días, la semana pasada el viaje alrededor de la habitación, el viaje inmóvil, el viaje de la imaginación, y el viaje más móvil posible, que es la vuelta al mundo, a partir de la relación de Antonio Pigafetta, 500 años después de su redacción. Y hoy, tercera y, como digo, penúltima emisión de la serie, también de la temporada. Nuestro viaje es un poco más nuestros viajes, porque van a ser varios de los que voy a hablar en plural, van a ser un poco más raros, a partir de un libro que es fascinante, es un libro realmente es apasionante, muy, muy curioso, lleno de anécdotas, lleno de curiosidades, lleno de informaciones muy, muy, muy atractivas en relación a, ese es el título, Los viajes más increíbles. Su autor, del que ahora hablaré, es David Barry, está publicado en traducción de Joan Luis Riera por el sello Crítica, que es uno de los sellos de Planeta, está absorbido ya por el gran grupo Planeta, ¿no? Los viajes más increíbles. Quizá nuestros oyentes, al ver o al escuchar el título, puedan pensar, bueno, los viajes más increíbles, ¿de cuáles se trata? Otra vuelta al mundo, viajes en globo, algún tipo de experiencia arriesgada. El subtítulo del libro da una pista clarísima acerca de qué es lo que nos vamos a encontrar. Muy buena portada, además, que tiene, Sí, se ve bueno, desde aquí, muy, muy bonita portada, la portada Alberto. está muy bien, el libro está muy bien, es una edición de pastas duras, una edición cuidada también, con algún pequeño gráfico que están en el libro original de Neil Gower. El subtítulo, como decía, es Maravillas de la navegación animal. Por tanto, son viajes de De los animales. peces. Son viajes de animales, claro. Nosotros lo somos también, animales, algunos más que otros, pero en cualquier caso hay algo que nos interesa en tanto animales, pero también, sobre todo, yo creo que en tanto animales racionales, ¿no? Maravillas de Bueno, la al final navegación. todos provenimos del agua, Alberto, ya sabes. Claro, bueno, no solamente Del agua nació la vida. Claro, no solamente vamos a hablar de viajes a través del agua, sino de cualquier tipo de viajes. Ya verás ahora cómo la temática que plantea el libro es muy, muy interesante, apasionante, he dicho. Insisto, como animales racionales, como animales nos movemos, los animales se mueven, pero además como animales racionales nos interesa saber el porqué de ese movimiento, qué es lo que nos hace movernos y sobre todo navegar, orientarnos. Insisto, estamos hablando de maravillas de la navegación animal. Quiero presentar antes de nada muy brevemente al autor, que yo desconocía antes de leer este libro. David Barry, supuestamente la información que tengo sobre él es la que he extraído de las propias notas que ofrece la editorial. Estudió psicología y filosofía en la Universidad de Oxford, él es británico. Creció en la costa sur de Inglaterra y desde pequeño, al parecer, descubrió el arte y los secretos y también el encanto de la navegación. Se enamoró, dice la editorial, del arte de la navegación. Tiene una amplia experiencia en ese ámbito, desde, por supuesto, el Reino Unido, las Azores, Hong Kong, Manila, Noruega, el Caribe, etc. Es miembro de un par de instituciones británicas relacionadas con la navegación y su, diríamos, acontecer profesional a lo largo de su vida es también muy disperso. Fue obviamente marinero en un ferry, pero también fue diplomático, analista de inteligencia, fue gestor cultural, activista en diferentes frentes y además procede, y esto es una curiosidad bueno, menor, pero merece la pena resaltarla, procede de una familia literaria, porque él es sobrino bisnieto de J.M. Barrie, que es el autor de Peter Pan, que es un libro que presentamos aquí también en Todos los libros, un libro hace algunos años. Fíjate, nada menos que emparentado con el autor de Peter Pan, ¿no? Que bueno, también Buen viaje. aventura, muy lúdico, ¿no? También. Sí, un buen viaje el de Peter Pan, ¿no? Al país Sí.
nunca jamás, ¿no? Fíjate, querría, antes de empezar con el comentario del libro... Yo lo que me pregunto es cómo llegas a tener noticias de estos libros, Alberto, porque esto sí que es un espacio increíble, ¿no? De los libros que estamos llegando a conocer, que no teníamos ni la más remota idea, Alberto. Yo no sé cómo estás tan al tanto, ¿no? De todas esas novedades literarias. Me voy a poner pedante. Supongo que estudiando mucho también, ¿no? No, bueno, insisto, me voy a poner pedante y debería acotar. Me voy a poner más pedante, si cabe. Bueno, hay dos fuentes, ¿no? Una es, y ahí está el sumum de la pedantería, no sé quién era, a mí me viene ahora a la cabeza Goethe, pero no estoy muy seguro que fuera él, la frase aquella de nada humano me es ajeno. Yo tengo mucha curiosidad por muchas cosas distintas, y además tengo esta pretensión, más allá de la curiosidad innata, natural, tengo esa pretensión impuesta por mí mismo, que ya he comentado aquí en otras emisiones, que es esta idea de que caminamos de una manera o de otra con anteojeras toda nuestra vida. De chavales, sin duda, el mundo que vemos es muy pequeñito, pero incluso de mayores, incluso tendemos a cerrar ese mundo, ¿no? Y yo tengo una voluntad explícita de, en la medida de lo posible, porque uno no lo abarca todo, eliminar esas anteojeras. Yo no sé si te acuerdas que comentaba aquí de un consejo que le doy a mis alumnos, en el sentido de que lean incluso aquello que creen que no les interesa, o incluso que ni siquiera saben que le puede interesar. Yo tengo esa voluntad explícita de abrirme en diferentes dimensiones, siempre de una manera limitada, siempre de una manera modesta. Uno no da para todo, pero sí que me interesan muchos temas diferentes. Pero no solo un interés, diríamos, impuesto, racional. Hay un interés genuino, hay montones de cosas, de temas, de ideas que me llaman la atención. Y por tanto, como te puedes imaginar, una librería es una tentación permanente, porque prácticamente todos los libros me interesan. Exagerando un poco. No olviden nuestros oyentes que en España se publican 70.000, más o menos, 70.000 títulos nuevos cada año. Por lo tanto, no todo, evidentemente, primero, me puede interesar y segundo, está a mi alcance. La segunda fuente es claramente la que ya también hemos comentado que otras veces, ¿no? Yo leo habitualmente 3 o a veces 4 suplementos culturales de diferentes periódicos, ¿no? Entonces, el del Mundo, el del ABC, el del País, y de vez en cuando, si puedo acceder, porque ahora ya no se vende en Salamanca, o por lo menos yo no lo consigo, el de La Vanguardia del periódico catalán, tiene un suplemento cultural espléndido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mi propia curiosidad natural y luego la apertura de vías que hacen estos suplementos culturales, que te muestran cada semana infinidad de representaciones culturales de interés, pues ya está sembrada la semilla. A partir de ahí solo... Bueno, yo lo que espero es que este programa de la radio también sirva para sembrar por lo menos una semilla, o para que una semilla por lo menos de fruto, ¿no? Porque es muy bueno, ¿no? Que esas costumbres se sigan manteniendo, que haya personas como tú, ¿no? En todas las épocas, que no se vaya perdiendo, ¿no? Ese amor y ese gusto, ¿no? Por descubrir nuevos mundos, ¿no? Porque eso realmente nos hace mucho mejores. Esa es la idea de un libro. Un libro descubre nuevos mundos, ¿no? Y bueno, yo muy modestamente sí que confío, lo he dicho también aquí en otras ocasiones, ¿no? No creo ser tan raro y en consecuencia las cosas que a mí me interesan, entiendo que le pueden interesar también a muchas... Bueno, yo estoy ahora con los chicos de la Níquel y aquí estamos haciendo ya demasiados incisos, ¿no? Vamos con el libro, con los viajes más increíbles, pero bueno, yo sí que he leído algunos de tus propuestas y bueno, en la mayoría de los casos me han gustado mucho. A propósito de los chicos de la Níquel, que presentamos aquí hace unos meses, de Colson Whitehead, debo decir que el primer gran éxito del autor norteamericano, que también presentamos en todos los libros un libro, en este caso hace ya quizá 3 años, El ferrocarril subterráneo, vuelve a estar de moda en este momento. Hay una serie. Hay una serie en televisión, acaba de salir una serie, no sé, parece que es una sola temporada, sobre la novela, ¿no? Y efectivamente, pues, retomamos el asunto, porque si no nos vamos de viaje de verdad dentro del viaje, y nos vamos a los viajes increíbles. Quiero, para abrir boca y para que el oyente se haga una idea mejor que la que yo puedo mostrar con mis palabras de en qué consiste el libro, dejar de entrada un pequeño fragmento, voy a leerlo. Como probablemente al final estaremos mal de tiempo, pues no leeremos el fragmento final, pero sí que creo que para que el oyente se haga una idea de qué se puede encontrar si se adentra en los viajes más increíbles, este pequeño fragmento. Desde mi ventana veo volar un grajo. Parece decidido, entregado a una misión que solo él conoce. También veo un abejorro que realiza sus metódicas visitas a las flores del jardín. Una mariposa bate deprisa sus alas por la pared, se desplaza con presteza, se para un instante y luego sigue volando.
Un gato camina por el sendero y se desliza bajo los arbustos. Por encima de todos ellos, un avión a reacción, lleno de gente, inicia su descenso hacia Heathrow. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver animales, grandes y pequeños, humanos y no humanos, en marcha hacia algún lugar. Quizá estén buscando comida o pareja, tal vez migrando para huir del frío del invierno o del calor del verano, o simplemente volviendo a su casa. Algunos realizan viajes que dan la vuelta al mundo, otros apenas se entretienen en el vecindario. Pero tanto si se trata de un charrán ártico, que vuela de un extremo a otro de la Tierra, como de una hormiga del desierto, que corre de vuelta a su hormiguero con una mosca muerta entre las mandíbulas, tiene que saber orientarse y encontrar su camino. Es, simple y llanamente, cuestión de vida o muerte. Bueno, la vida es movimiento, Alberto, también claro. De ahí, ¿no?, que los viajes tengan tanto éxito entre todo el mundo, ¿no?, porque al final la vida es movimiento. Este es el desencadenante, un desencadenante, como ves, ya subyugante, imposibilita abandonar la lectura, ¿no? Y claro, la vida es movimiento, pero fíjate, la tesis de Barry es algo más. La vida es, el movimiento es clave para la supervivencia. Sí. Entonces, a partir de ahí surgen la infinidad de preguntas que desencadenan el libro. ¿Cómo encuentran las avispas sus colmenas después de deambular horas y horas por los campos? ¿Cómo encuentran las aves los nidos que han construido días, semanas, meses a veces atrás? ¿Cómo encuentran o cómo encuentran el camino de vuelta las tortugas de un extremo a otro de los océanos para depositar los huevos en las mismas playas en las que nacieron? Que también hacen esto los salmones, ¿no? Volver río arriba también para desovar. Los salmones tienen protagonismo, obviamente, también en el libro de Barry, ¿no? Y también, lógicamente, un corolario a estas preguntas. ¿Cómo se orientan y navegan los animales, en particular, incluidos los humanos? Y ahí van a salir, desde el establecimiento, ahora hablaremos con más detalle, de mapas mentales, hasta la utilidad de la memoria. Recordamos pistas de lo que hemos visto, olido, oído, la observación minuciosa, la importancia de la intuición en los movimientos. Y luego hay, ya hablaremos también, cuando presente la estructura del libro, un capítulo final acerca de en qué medida estas habilidades que naturalmente los animales tenemos con respecto a la orientación y que hemos adquirido y depurado a lo largo de siglos, siguen presentes en los humanos o, por el contrario, el desarrollo tecnológico, por simplificar, el GPS, puede hacer que estas, diríamos, habilidades innatas se estén perdiendo y las consecuencias que pudieran tener esa pérdida. Eso sería, diríamos, el a modo de conclusiones de los capítulos finales de la obra de Barry. Algo debe haber de eso, ¿no? También por la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, que parece que cada vez se extiende más, Alberto, ¿no?, y donde se pierde definitivamente toda orientación. Claro, fíjate que una de las derivadas del libro, la que tiene que ver con, digamos, su utilidad más práctica, más allá de las muchas anécdotas acerca de las infinidad de especies que ahora contaré y las curiosidades de sus movimientos, la dimensión quizá más práctica es en qué medida todas estas enseñanzas que la ciencia, investigaciones que la ciencia realiza sobre el movimiento, sobre la navegación de los animales, pueden tener una repercusión precisamente para, entre otras razones, curar determinadas enfermedades. Hay una mención explícita a la enfermedad de Alzheimer en el libro, claro, lógicamente. Hablaremos. Qué interesante nos está pareciendo ya con las primeras pinceladas. Cuéntanos más cosas. Es muy interesante ya, sin más, porque el núcleo central del libro son 3 partes, está estructurado en 3 grandes partes. El núcleo central es simplemente una sucesión de curiosidades apoyadas con argumentaciones científicas, ahora hablaremos también de ello, que ya en sí mismo es un estar deslumbrado cada 5 minutos. Cosas que no sabías que ocurrían en el reino animal y que te deslumbran, ¿no? Más allá de esta, como digo, dimensión más pragmática de la última parte del libro. Hay 3 grandes partes. Una primera, que es el núcleo central, que ocupa 17 capítulos, más de la mitad de la extensión del libro. Se llama La navegación sin mapas, y en donde se nos cuentan, con profusión de ejemplos, diferentes modos en el que se mueven y orientan los animales, obviamente sin GPS alguno. La segunda parte, son 8 capítulos, el Santo Grial, nos habla de cómo los animales utilizan, diríamos, ciertos mapas mentales, ciertas representaciones del mundo afines a los mapas en su cerebro.
Y luego la parte final, que es esta parte, diríamos, más práctica, es por qué es importante la navegación. Ahí la repercusión sobre el ser humano ya es mayor y ahí ya se nos habla de las implicaciones que tiene sobre nuestra especie las enseñanzas, las investigaciones, lo que aprendemos a través de las investigaciones del movimiento, de los desplazamientos de los animales, ¿no? Hay en cada capítulo, podríamos decir, una especie como de anécdota central vinculada a un animal en particular, que luego se ramifica a muchos otros. A partir de ahí se hila en torno a esa experiencia de ese animal la argumentación de cada capítulo, que se sostiene con tesis científicas contrastadas. Eso tiene reflejo en el libro. El libro tiene al final unas 40 referencias bibliográficas consistentes, y luego hay una treintena de páginas de citas finales que, como siempre digo en estos casos, no hay que leer el libro consultando o buscando la referencia de cada cita, sino se haría enojoso. No es un ensayo académico al uso, es un libro divulgativo que no es imprescindible la consulta y contrastar cada una de las citas, ¿no? Y luego, en cada capítulo, al terminar, con otra tipografía en cursiva, se presenta una anécdota de un ejemplo de navegación animal que en general suele ser enigmático, todavía encierra algún misterio, no encaja en las hipótesis que se han formulado en la parte principal del capítulo, en las hipótesis que ha avanzado la ciencia para explicar determinados movimientos, y que sirven primero como separación de los capítulos y además como una digamos, forma estimulante de plantear nuevos retos. Y de que la ciencia continúe, ¿no? Para explicar eso que todavía no se ha explicado lo suficiente. Claro, quiero adelantar que todavía estoy fraguándolo, pero muy probablemente a lo largo del curso que viene, en algún momento del curso que viene, en Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa de Radio Universidad de Salamanca, con estas anécdotas finales de cada uno de los capítulos, mi intención es confeccionar 2, 3 programas en donde haya pues incluso música relacionada con los animales y textos de estas anécdotas todavía inexplicadas de ciertos desplazamientos, de ciertos movimientos de los animales. Bueno, pues será un programa también muy grato, toda una obra de arte, Alberto. Y luego también querría contar, antes de empezar en ese anecdotario, que es divertidísimo, aparte de muy interesante, ¿no? Sí hacer mención a un triple aviso que nos hace David Barry al empezar su libro, ¿no? Que es interesante, porque también suscita en el lector diferentes reflexiones. La primera es simplemente acerca de, declara Barry, que no estamos ante un libro, un texto científico ni demasiado exhaustivo. Él cuenta con que los destinatarios no son especialistas y, por lo tanto, intenta rebajar, sin perder rigor, la densidad de la información que proporciona, ¿no? Minimiza, o intenta al menos, la terminología técnica, aunque en ocasiones yo debo decir que la complejidad de los razonamientos, a veces un poco abruptos, hace que obstaculice en algún momento, pero de manera no demasiado molesta, obstaculice la lectura. En algún momento el propio Barry dice: puedo entender que al lector le dé vueltas la cabeza, porque es verdad que hay ciertas cuestiones relacionadas con la física, sobre todo, bueno, para comprensión total de lo que se nos está contando, hay que hacer un esfuerzo excesivo. Un poquito mayor. El segundo aviso tiene que ver con la subjetividad. Él reclama que efectivamente el enfoque es subjetivo, él se guía en su libro por sus propios intereses, pero a la vez compensa esa idea con una mención a sus numerosos encuentros personales, encuentros directos, estancias con estas personas, pero también bibliográficos con los muchos científicos que recorren el libro, entre ellos varios premios Nobel, lo cual le da ya una altura objetiva. Lo que se nos cuenta, sí, está teñido por la subjetividad del autor, pero se nos exploran tesis solventes, plausibles, relevantes, es decir, estamos adentrándonos en un terreno que tiene consistencia científica. Y luego, digamos, el tercer aviso más curioso, más interesante y que induce más a la reflexión, es el que tiene que ver con la experimentación científica con animales y los límites de esa experimentación científica. Él parte de una premisa, y la mayor parte de los científicos con los que trata comparten esa premisa, de no infligir sufrimiento a los animales en los experimentos. Lo que ocurre es que no siempre esto es posible. Entonces lo avisa antes de empezar en el preámbulo, en el capítulo introductorio, y reflexiona acerca de
qué criterios seguimos para decidir qué experimentos con animales están justificados y cuáles no están justificados. Es decir, cuáles son los límites del sufrimiento animal. Él mismo confiesa sus dudas. Dice, para ser franco, no estoy para nada seguro de que sepamos lo bastante sobre animales, como los crustáceos o los insectos, como para confiar en nuestro juicio sobre estas cuestiones. De manera que él parte de esa premisa, no infligir daños a los animales, pero a la vez admite un cierto relativismo, es decir, no cuestiona la validez de tesis científicas que se sostienen sobre experimentos en los que se sabe que efectivamente ha habido sufrimiento animal. Entonces, él... Gran parte también del avance de la ciencia se debe precisamente a esos experimentos que se han hecho con animales, pero también se ha avanzado mucho porque hay comités de bioética prácticamente en cada institución científica. Claro, entonces él parte de que hay un imperativo moral, pero que a la vez acepta una cierta, digamos, laxitud a la hora de aplicarlas. Dice, él cree, o afirma, no cree que los científicos respondan con respecto a moral a estándares más altos que el resto de la gente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es curioso, y si no fuera, podríamos llamar en algún caso hasta dramático, es excesivo el término, si no fuera dramático, sería divertido, hilarante, el enumerar las perrerías que le hacen a los animales que aparecen en los diferentes experimentos. Por ejemplo, a las mariposas se les raspan las escamas de las alas para poder insertar en ellas unos minúsculos marcadores de posición. Palomas a las que se les ponen lentes de contacto esmeriladas para cegarlas y comprobar de esta manera cómo afecta la falta de vista a sus desplazamientos. Es decir, en el experimento en el que buscamos saber si las palomas se guían cuando son capaces de desplazarse kilómetros y volver a su lugar de origen, si se están guiando por señales de referencia ocular, por puntos de referencia que toman en los paisajes, pues las ciegan para el experimento, ¿no? Las ciegan con lentes de contacto esmeriladas. Insectos a los que desproveen de las antenas. Hormigas, con las hormigas les hacen cosas muy curiosas, ¿no? Las engañan, claro, ante las dudas de cómo se mueven las hormigas, cómo encuentran el camino. Entonces, hay tesis acerca, hablaremos luego de ello si nos da tiempo. Yo creo que hay un líder y todas van detrás. No, si utilizan, no, hablan del olor. Entonces, bueno, es una tesis. ¿No? Otra es los referentes físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cambian, les mueven el paisaje, les mueven el entorno en los experimentos, les cambian los colores, le cambian la disposición de las piedritas, de las ramas, etcétera, a ver qué es lo que hace. Claro, las reacciones son de desconcierto en muchos casos, si es que podemos hablar de desconcierto, es decir, en una hormiga, ¿no? Aves, por ejemplo, las que anestesian, esto es curioso, porque las aves, para ver cómo se mueven en relación con los campos magnéticos de la Tierra, las llevan a 5.000 kilómetros de distancia, pero no quieren siquiera que en ese viaje sigan percibiendo señales del magnetismo terrestre, y por tanto las anestesian en ese viaje. De tal manera que de repente como si no hubiera pasado nada en su vida, les cortan la existencia y aparecen inmediatamente, un segundo después, en su pequeña vida, digamos, a 5.000 kilómetros de distancia. Gaviotas a las que les seccionan el nervio trigémino para verificar en qué medida la pérdida de ese nervio afecta su detección de los campos magnéticos, ¿no? Electrodos que insertan en cerebros de animales vivos para detectar de un modo muy, muy fino y poder registrar las señales eléctricas muy tenues, fíjate que de apenas una 10.000ª de voltio, que producen sus neuronas individuales y así analizan el funcionamiento cerebral durante los procesos de orientación. Lo de las tortugas, las pobres tortugas hembra, le lijan la coraza y allí, en esa zona lijada, con pegamentos, fijan dispositivos de seguimiento. Y cuenta también Barry que tiene que ser muy fuerte el pegamento porque en las cópulas los machos atacan de manera indiscriminada y con mucha fuerza y se cargan los dispositivos de seguimiento, ¿no? Entonces hay infinidad de intervenciones sobre los animales que se nos cuentan a lo largo del libro y que, como aviso para navegantes, Barry nos cuenta, señores, somos escrupulosos, intentamos seguir este imperativo moral, pero en cualquier caso, si queremos sacar información valiosa, hay pequeñas intervenciones que no queda más remedio que hacer. Entonces, a mí hay un animal que me llama mucho la atención y que además últimamente me tiene un poco obsesionada, que no sé si saldrá en el libro. Nada más que por eso yo creo que ya voy a intentar hacerme con un ejemplar, Alberto, los murciélagos, que siempre me alucinan esos animales y últimamente me obsesionan un poco.
Bueno, de los murciélagos, dos cosas. Obviamente salen en el libro, porque una de las formas de orientarse, de orientación, es el sonido, claro. Y entonces el radar, el sonar que tienen los murciélagos, pero también otros animales, los delfines, etcétera, muy interesante. Además hay experiencias, luego contaré, si nos da tiempo. Sí, por tanto, el murciélago obviamente tiene presencia. Ahora, yo no sé si compras un murciélago cuando las tesis que hablan de que un posible origen del coronavirus está en el paso del ser humano al murciélago, del murciélago al ser humano del virus, es la opción más recomendable para estos días. No descarto que puedas tener a la Agencia Mundial del Medicamento, a policía de la Agencia Mundial del Medicamento en tu casa, investigando qué hace ese murciélago correteando por las noches por tus habitaciones, ¿no? Me da mucho repelús la primera vez que vi un murciélago, que fue ya con mucha edad aquí en Salamanca. Bueno, digo, ¿cómo puede haber pájaros volando de noche? Y claro, no era un pájaro. Yo tengo una experiencia, bueno, no muy agradable. A mí me dan un poco de miedo. Una experiencia no muy agradable en China, en una cueva habitada por miles de murciélagos que de verdad no recomiendo. Es una experiencia que como ilustración, como forma de enterarte de qué pasa en el mundo, en esa parcelita concreta, qué es ese fenómeno de la vida natural, pero realmente es bastante desagradable. Y bueno, en todos los libros, un libro, hablamos muchas veces de cine, ¿no? La larga saga de películas sobre vampiros, claro, es que culturalmente también le damos un valor negativo a los murciélagos, ¿no? Claro, bueno, con razón, después de haber visto las películas de Drácula, ¿no? Bueno, había alguna muy buena, ¿eh? Sí, no, son películas muy buenas. Había alguna muy buena. La experiencia y el murciélago realmente no es un prodigio de belleza o de estética, ¿no? Pero bueno, en fin, el murciélago es uno de los... Y hablando de murciélagos, ya la última cosa que también tengo que decir, un escudo, ¿no? de una ciudad importante del país, precisamente lleva al murciélago como emblema, ¿no? Que es Valencia. Valencia, sí, así es. Bueno, entonces te digo, puedo relatar alguna para que nuestros oyentes se rían un rato, en algunos casos, y queden pasmados por las maravillas del mundo animal, algunos de los ejemplos que en un alto número trufan el libro, ¿no? Surge, al parecer, el interés de David Barry en su infancia. Con 7 años tuvo un profesor, un maestro excepcional, Mr. Stearman, que era un amante de los lepidópteros, tenía una colección de mariposas, y a partir de ahí, con una mariposa en particular, la monarca es un tipo de mariposa originario de Norteamérica que llegaba a aparecer en ocasiones en Inglaterra, ¿no? Tiene una envergadura enorme, 10 centímetros pueden alcanzar las alas. Y bueno, ahí en ese también interés infantil, ¿cómo demonios, dice el propio Barry, cómo demonios encontraban el camino desde Norteamérica a Inglaterra, ¿no? Y a partir de ahí surgen infinidad de casos estudiados, ¿no? Habla de entrada de las pioneras de la navegación animal, las primeras bacterias que hace 3.900 millones de años, necesitadas del movimiento para sobrevivir, utilizaban mecanismos que son asombrosos, o para que los damos por consabidos, ¿no? Para buscar, por un lado, el alimento indispensable para su supervivencia y, por otro lado, el movimiento necesario para alejarse de aquello que les suponía un peligro, el exceso de calor, de acidez, de alcalinidad. Entonces, los flagelos, que mueven motores microscópicos, el magnetismo, tiene unas bacterias magnetotácticas que permiten la orientación a través de esas partículas magnéticas que operan como pequeñas brújulas microscópicas. Cuenta el caso de unos mohos mucilaginosos que se desplazan, es curioso, ¿no? Porque buscando las fuentes de glucosa no repiten los itinerarios, y hay un experimento de laboratorio, el libro está lleno de experimentos, ¿no? Este es muy curioso porque les ponen montañas de copos de avena, organizados esos copos, en estructuras que reproducen el entorno urbano de Tokio, de la ciudad de Tokio. Y es curioso porque los mohos acaban construyendo una red de túneles para acceder a los nutrientes y para luego poder distribuirlos. Acaban haciendo una red de túneles en una malla que se asemeja al verdadero sistema de ferrocarriles que tiene la ciudad de Tokio. Entonces, bueno, son cosas que desde fuera son sorprendentes, ¿no? Habla de un gusano de nombre impronunciable que parece usar el campo magnético de la Tierra para guiarse. Cuenta la historia de los tritones,
que se mueven de sus estanques y encuentran el camino de vuelta al estanque originario en desplazamientos de hasta 12 kilómetros, utilizando una especie de brújula magnética. Es curioso el caso, por ejemplo, de las cubomedusas o avispas de mar, que se llaman avispas de mar, están en los mares tropicales australianos, tienen una picadura muy dolorosa, no tienen cerebro, pero tienen, pásmate, 24 ojos de 4 tipos distintos, y con ellos, tanto por debajo como por encima del agua, por encima de la superficie del agua, obtienen referencias con los que se orientan en sus desplazamientos, y esta es la excusa para que Barry se adentre en la orientación ocular. Entonces, por ejemplo, en ese momento el libro nos habla de la memoria visual nuestra, de los seres humanos. Somos capaces, al parecer, de reconocer 10.000 imágenes, aunque solo las hayamos visto de manera muy breve y muy fugaz. Y nosotros funcionamos, por lo tanto, con puntos de referencia. Y, por ejemplo, está bien surcado el libro de anécdotas, cuenta bueno, el de caso... hecho, la publicidad subliminal está un poco basada en eso, Alberto, en todo lo que es capaz de captar el cerebro de manera inconsciente y que conscientemente no lo hacemos, ¿no? La publicidad subliminal precisamente se basa en eso, ¿no? Que en mucho tiempo se comentaba si era ético o no era ético esa publicidad subliminal en determinados productos. Claro, efectivamente, ¿no? Aquel famoso anuncio de Coca-Cola que se ponía en un tráiler, en una película, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, cuenta a propósito de esto de la orientación ocular, el caso dramático, basado en el caso real del astronauta Gene Lowell, que en la película Apolo 13 encarnaba a Tom Hanks, que habiendo perdido los mandos de su avión y en noche absoluta, no hay luz eléctrica en ningún lado, no la hay en su avión tampoco, no tiene referencias por lo tanto, y tiene que buscar el portaaviones y lo acaba localizando porque la estela que deja el portaaviones hay una alfombra, digamos así, de plancton luminiscente y que sigue la estela de la nave y eso es lo que le permite orientarse. Habla nos cuenta también el caso de los Inuit, que son originarios de Groenlandia, que por cierto, aprovecho para decir, no sé cuál es el gentilicio de Groenlandia, y aprovecho para decir que la semana pasada dije topónimo en vez de decir gentilicio, para referirme, lógicamente, al nombre que identifica una localidad. No sé si serán groenlandeses, los inuit groenlandeses, como en aquellas vastísimas extensiones de nieve encuentran referencias visuales, sombras de montañas, de acantilados, los fiordos, les permiten dirigir sus pasos en la dirección adecuada. Habla de pueblos marineros, también otra que se nos cuenta de pueblos marineros del Pacífico, que seguían por el sol y por las estrellas. Y luego casos sorprendentes, ciertos aborígenes australianos que seguían por canciones, por el ritmo de determinadas canciones y en función de ese ritmo establecen distancias o se orientan con respecto a las distancias recorridas. En particular, habla de una tribu, los Gugu Jimitir, que son también de Australia, de Queensland, que necesitan, claro, como se mueven en el mar buscando alimento y están, vamos a decirlo así, obsesionados por buscar referencias de orientación, han impregnado su lenguaje cotidiano de referencias a la orientación. Y cuenta Barry que, por ejemplo, si tú aquí ya el gentilicio se me escapa, a un aborigen de este pueblo está leyendo y le dices, oye, vete 2 páginas más atrás, no le puedes decir vete 2 páginas más atrás porque se pierde. Él dice 2 páginas al este o 2 páginas al oeste, porque esas son sus referencias espaciales que son fundamentales en su día a día. Por tanto, esas referencias necesarias para moverse impregnan todos los hábitos de su vida cotidiana. Animales que se mueven a partir de puntos de referencia, pues hay un montón, las hormigas estas, y aquí aparecen expertos científicos, investigadores muy curiosos, Jean-Henri Fabre, que es del siglo XIX, aunque murió en 1915, pero su trabajo es del siglo XIX fundamentalmente. Son estos experimentos que, dudando acerca de si se orientaban por el olor o por las señales visuales, les modificaban el color, la apariencia del camino, incluso hay otros casos, la sensibilidad a la luz, hay estudiosos que hablan de, por ejemplo, las abejas del sudor, porque les gusta la transpiración humana, ese es su nombre, se mueven en las selvas tropicales de América por la sensibilidad a la luz, pero detectan un solo fotón de luz. Por lo tanto, casi en la oscuridad son capaces de orientarse. Habla también, por ejemplo, de la sardinita ciega mexicana, que tiene en los costados, al parecer, unos poros, a través de los cuales se aprovecha de las ondas de presión que genera su movimiento y, digamos, la ida y vuelta de esas ondas le permite situar puntos de referencia cercanos.
Entonces hay ejemplos también de comunidades humanas, ¿no? Aparte de ejemplos de animales, también el género humano también aparece, ¿no? Sí, sí, claro, lógicamente. Todo esto de los aborígenes de Micronesia, de pescadores de África, por ejemplo, los pescadores de África, esto tiene que ver también con el movimiento, ¿no? Me parece que es en Ghana, se orientan por el remo, con el remo. Un remo que cuelgan sobre el agua o introducen en el agua y con la oreja puesta en el remo perciben, claro, y con mucha experiencia de muchos años, perciben las señales del movimiento que hay por debajo del agua en función del sonido que les llega al remo, ¿no? Bueno, hay muchas tribus americanas, de indios americanos, que eso sí que lo hemos visto en las películas, ¿no? Que siempre iba el indio ahí a ras de suelo encontrando o buscando algo. Claro. Es muy curioso, por ejemplo, el caso del cascanueces, que es una especie de cuervo que pasa por ser muy inteligente. El cascanueces hace acopio de semillas en verano para sobrevivir a los inviernos muy crudos. Lo curioso es que no solamente hace acopio de semillas, sino que quiere que nadie se las lleve. Y entonces, durante meses, a través de perímetros de en torno a 260 kilómetros cuadrados, dice Barry, picotea en valles, en bosques, en cimas de montañas y esconde más de 30, una sola ave, más de 30.000 semillas en hasta 6.000 escondites distintos, lo cual ya de por sí es sorprendente, sí. Pero la ciencia aún no sabe cómo puede identificar luego, cuando vuelve en la siguiente temporada, esos escondites para recuperar el alimento. Fíjate que se habla de que quizá registra una especie de panorámica instantánea del lugar y de esa manera lo identifica, pero es algo absolutamente milagroso. Misterioso en cualquier caso. Misterioso, sí, misterioso. Claro, el cerebro, bueno, que siempre se dice que en el cerebro está todo y seguramente en el cerebro también lo tendrá el pájaro, pero ahí no depende del tamaño, desde luego, porque imagina el cerebro que tendrá un pájaro. Mínimos, claro. Entra también ahí, claro, el estudio de las palomas, su consabida utilización de siglos como desde Roma, como paloma, como mensajeros, y por tanto esto también está estudiado. Se habla de la utilización del sol como elemento de referencia. A partir de ahí hay un cierto tecnicismo, la brújula solar compensada, un aparato que, por cierto, descubre un personaje que estuvo aquí presente en todos los libros hace 15 días, Ralph Bagnol, que era uno de estos expedicionarios de Libia, del desierto libio, que hablábamos cuando presentábamos el oasis perdido, ¿no? Y bueno, en relación con los experimentos que tienen que ver con en qué medida el sol influye en la orientación de los animales, hay de nuevo perrerías, ¿no? Se nos habla de Sir John Lubbock, un aristócrata también del siglo XIX, que lo que hacía era quitarles el sol a las hormigas y colocarles velas que hacían en lugar del sol y a partir de ahí dirigir el movimiento de las hormigas y estudiar cómo reaccionaban, ¿no? Una depuración de ese experimento es el de un médico suizo, Felix Sanzi, que nació en 1872 y murió en 1940, por lo tanto ya se desenvolvió en el siglo XX. Le hacía trapisondadas auténticas a las hormigas. Les ponía, sospechando que el sol era un elemento de referencia, ponía espejos frente al sol, de tal manera que lo que veían las hormigas no era el sol, sino su reflejo invertido, provocando algo sorprendente para el profano, pero no tanto para el científico, que automáticamente las hormigas cambiaran su dirección 180 grados. Y por lo tanto, consolidando de esa manera la tesis de que, bueno, las hormigas tienen algún tipo de brújula solar natural, ¿no? Este tipo de experimentos de dirigir el movimiento de los animales a través de artificios está muy presente en diferentes capítulos del libro y es, más allá de esa connotación, de esa prevención ética de la que hablábamos al principio, es fascinante también. Otros personajes científicos interesantes son Carl von Frisch, Konrad Lorenz y, para mí menos conocido, Nico Tinbergen, que fundaron la etología, ese estudio científico del comportamiento animal. Se llevaron los tres el premio Nobel en el año 73 por esos estudios y el capítulo en el que Barry se ocupa de sus estudios sobre las abejas melíferas es impresionante, ¿no? Porque resulta que estas abejas tiene una especie de lenguaje con su danza. Bueno, la clave es que las abejas, algunas abejas, se ven obligadas a explorar los alrededores para encontrar pistas que les permitan alimentarse y, sobre todo, lo interesante es
transmitir esa información, las abejas expedicionarias que van en busca de esas referencias vuelven luego al enjambre para contarles a los demás miembros, dónde está el lugar al que hay que desplazarse, ¿no? Viajes que les llevan a veces, viajes expedicionarios a más de 20 kilómetros, ¿no? Entonces resulta que la danza, que está regida por diferentes elementos, la polarización del sol, cierta sensibilidad a ese tipo de estímulos externos, transmite los movimientos de la danza, transmiten al resto de la colonia las coordenadas de las fuentes de alimento, los lugares idóneos para establecer una nueva colmena, la velocidad y los movimientos de la danza, al parecer, aportan información sobre los hallazgos localizados, sobre la distancia, sobre la dirección de la colmena, hacia dónde se deben dirigir, y todo eso en función, al parecer, de la polarización, la sensibilidad a la polarización del sol. Capítulos interesantes son también los que tienen que ver sobre el desplazamiento en el mar. Entonces, claro, parece que en el mar, que no tenemos mapas ni tenemos puntos de referencia muy claros, obviamente, parece que la latitud es relativamente fácil a partir de determinarla de la estrella polar, del Sol, pero la longitud en alta mar, a miles de kilómetros de tierra, es imposible, ¿no? Entonces, aquí Barry aporta referencias sobre diferentes métodos que se utilizaban. Aprovecha para contar un cuento más que un cuento, una obra autobiográfica de Mark Twain, Pasando fatigas, recoge Barry una anécdota de un episodio de una expedición en el desierto en el que, bueno, acaban encontrando unas huellas, los expedicionarios, que les parecen indicar que ese es el camino adecuado, hasta que al cabo de varias horas resulta que esas huellas aparecen otra vez duplicadas y luego triplicadas. Evidentemente han estado moviéndose en círculos. Algo que a mí me recuerda un episodio de Tintín. En un cuento de Tintín, El país del oro negro, Hernández y Fernández hace lo mismo, ¿no? Van buscando en el desierto un camino hasta que encuentran unas huellas que son las suyas propias. Pero la clave de este asunto, lo curioso, más allá de la anécdota, es que al parecer hay estudios que sostienen la tendencia del ser humano al movimiento en espiral. Entonces hay un experto, Schumann, que hace experimentos con individuos obligados a caminar a ciegas. Y entonces, si no tenemos una referencia externa para orientar... Lo hacemos en espiral. Tendemos a hacerlo en espiral y por lo tanto acabamos pues repitiendo dando vueltas sobre nosotros mismos. Este es el camino adecuado porque aquí ya ha estado alguien, ¿no? Bueno, pues ese alguien eras tú hace 2 horas, ¿no? Interesante la figura de la hormiga del desierto. Le llama Barry el caballo de carreras del mundo de los insectos, porque utiliza todos los recursos que puedan imaginarse para orientarse. Sensibilidad a la luz polarizada, la utilización del flujo óptico que les permite calcular cuánto se han alejado de la colonia, la memorización de ciertos puntos de referencia espaciales, aprovechan señales como la dirección del viento, las minúsculas vibraciones del entorno, el olor, en un cerebro diminuto, solo tiene 450.000 neuronas frente a los 85.000 millones que tenemos los humanos, o por lo menos algunos de los humanos. Vistos los políticos, uno no está tan seguro de que todos tengan 85.000 Yo creo que cada vez tenemos menos. De neuronas, ¿no? Todos en general. Otro capítulo muy, muy, muy atractivo es cómo guiarse por la forma del cielo. Y es muy atractivo porque hay datos escalofriantes. Fíjate, más del 80% del mundo y más del 99% de la población en Estados Unidos y en Europa vivimos bajo cielos con contaminación lumínica. Por lo tanto, claro, esa forma genuina de orientación que dan los cielos desaparece absolutamente. Estamos perdidos en ese caso, no sabemos orientarnos. Entonces ahí entran de nuevo las poblaciones indígenas de Micronesia, de Polinesia, que se mueven por la posición de las estrellas, del sol, también, pásmate, por el color de las aguas, la forma de las olas, la densidad de las nubes y el reflejo de la luz en esas nubes. Les permiten establecer distancias, ¿no? Tienen una especie, diríamos, de GPS natural. Hay otro capítulo curioso en relación con este, que es cómo encuentran las aves el norte verdadero. Y parte también de una anécdota de una cigüeña que en el año 1822 apareció en el campanario de una iglesia alemana atravesada por una flecha inequívocamente africana. Entonces, claro, en 1822 este prodigio da lugar claro, por lo menos la perplejidad y a continuación el análisis y el estudio. Entonces también aquí es ocasión para que Barry nos hable de los modos de marcar a las aves.
modos ahora ya muy sofisticados, con esto que hablábamos, de las escamas, no son aves, las mariposas, pero quitar las escamas y meter un pequeño chip, pero bueno, desde cintas, hilos de plata, etiquetas de aluminio que han servido toda la vida para geolocalizar, vamos a llamarlo así, a las diferentes aves, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchas también que aparecen: el charrán ártico, el tordo charlatán, el busardo chapulinero, el cernícalo de Amur. El cernícalo de Amur es el protagonista del récord de kilómetros sobre el agua de todas las aves rapaces. Puede recorrer 4.000 kilómetros en un viaje que va desde el suroeste de la India hacia el oriente de África. Y también tienen una brújula interior, al parecer, en unos cerebros minúsculos, ¿no? Curioso el caso conocido de los escarabajos peloteros, que hacen esa especie de sísifos animales, toda su vida subiendo aquella bola por las dunas del desierto, pero que la suben en línea recta. Entonces también se analiza el porqué, y el porqué parece ser la luna. Pero claro, ¿y las noches sin luna? Pues parece que los guía la Vía Láctea, son capaces de buscar orientación en la Vía Láctea, ¿no? Curioso, fíjate que yo soy de mar y me gusta mucho el mar, yo soy nacido en Vigo y me gusta mucho la playa, y conozco las pulgas de mar, evidentemente, esos pequeños animalillos que en la orilla del mar saltan permanentemente con una potencia inconcebible en función al tamaño de su pequeño cuerpo, ¿no? No sabía que el movimiento perpetuo de esas pulgas se debe a que tienen que buscar el grado de humedad necesario en su hábitat. Porque si se secan, mueren. Y si se sumergen en el agua salada, se ahogan. Esas pulgas están permanentemente en la orilla del mar en un sinvivir. Me imagino que su vida... Esto como cuando la arena está muy caliente y te quemas los pies, ¿no? En el mar se ahoga, ¿no? Entonces, pero fíjate que parece que en ese movimiento de buscar la humedad adecuada es el sol y es la luna lo que las guía, ¿no? Habla de los grandes pavones, que son unas mariposas gigantescas, que los machos perciben el olor sexual de una pareja potencial a distancia de kilómetros y son capaces de seguirlos hasta la fuente. Y esto también abre otra vertiente, otra dimensión del libro, que es la importancia del olfato en los salmones, por ejemplo, ¿no? Y aparte, como Barrett es un hombre de cultura amplia, le permite introducir un inciso acerca de Proust y su Magdalena, ¿no? La Magdalena de Proust, el olor de la Magdalena de la todo infancia, lo que le trajo, ¿no? Ese claro, olor, de la tía Leoncia, el olor de la Magdalena de la tía Leoncia. Bueno, el olfato, el sonido, y ahí entran los murciélagos, como decíamos, los sonares del murciélago, del delfín, de las marsopa, también de las palomas, ¿no? Los pescadores de Ghana, que decía hace un rato, el remo en el agua. Los inuit, hablábamos de los cánticos. Los inuit no solamente los cánticos propios, los cánticos de un pajarillo, los escribanos nivales, los machos marcan el territorio con diferentes melodías. Y los inuit experimentados identifican las melodías del macho del territorio concreto, de tal manera que estando en el mar y con un oído muy aguzado, saben en qué zona o con arreglo por dónde están pasando en relación a las zonas terrestres más cercanas a partir de los cantos de los escribanos, ¿no? Luego, las palabras mensajeras, también el sonido, son muy sensibles a los infrasonidos. Y es curioso porque hay experimentos en donde las palomas pierden la orientación cuando su vuelo coincide con los aviones Concorde, porque esos aviones son potentísimos generadores de infrasonidos y por lo tanto inutilizan esa sensibilidad natural que tienen las palomas a detectar infrasonidos, pues lo inutiliza. Y también aquí se introduce otro factor que aparece varias veces en el libro, que es curioso, otra dimensión, otra vertiente, que es la de los seres humanos con limitaciones, por ejemplo, por enfermedades. Aquí aparece el caso de Brian Borowski, un canadiense de 59 años que nació ciego, pero que aprendió muy pronto a medir el espacio, fíjate qué curioso, haciendo chasquidos con la lengua o con los dedos, y a partir del eco que los diferentes objetos con los que topaba le remitían, calculaba las distancias.
Y entonces, como ves, las conexiones tienen una dimensión también utilitaria, ¿no? Como lo que aprendemos acerca de la navegación por el sonido, el sonido, los radares de los estos murciélagos pueden ser útiles, por ejemplo, en este caso el aprendizaje de Borowski fue natural, pero pueden servir para extraer pistas valiosas que ayuden a enfermos en determinados casos, ¿no? ¿Qué sé yo? Un libro ejemplar, Alberto, que yo no sé si en algún momento del libro también hace algún tipo de reflexión el autor sobre todos esos ecosistemas que también se van perdiendo, y hay muchos animales que están en verdadero peligro de extinción, por ejemplo las abejas, tú comentabas hace un momentito, no sé si él se hace alguna reflexión de ese tipo, solamente constata, digamos, esos hechos conocidos sobre la orientación de los animales. La tercera sección y última del libro es la que hay la repercusión directa acerca del ser humano. Y ahí se apunta lo que comentábamos hace un rato, de en qué medida estas enseñanzas, investigaciones, no son solamente estos jueguecitos más o menos divertidos. Por cierto, algunos de estos jueguecitos obtuvieron en su momento ese premio, no sé si te suena el premio Ig Nobel, que juega con lo de innoble, ¿no? Son premios a experimentaciones reales, investigaciones científicas reales, pero que son ridículas, ¿no? Bueno, no son tan ridículas porque sí que tienen una dimensión aplicable al ser humano. Y también esta otra vertiente que apuntas, que es la de bueno, el deterioro medioambiental y cómo ello está afectando al movimiento de los animales y, por lo tanto, también a nuestro futuro como seres humanos. Claro, el caso de las ballenas varadas, ¿no? Que llegan a un sitio del que no pueden salir después. Claro, efectivamente, ¿no? Eso está muy presente. Barry habla de holocausto biológico. Son los términos un poco apocalípticos con los que plantea su, diríamos, mensaje final, ¿no? Él habla de que no solamente lo del cambio climático, el uso generalizado de herbicidas, la contaminación lumínica, a la que aludíamos hace un ratito, y todas las muchas derivadas del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, fundamental para todos los animales que se mueven en el mar, los cambios en la circulación de las grandes corrientes oceánicas, ¿no? Los sistemas de vientos, en consecuencia, que se están modificando, y esto es fundamental para las aves y su navegación, ¿no? La destrucción de los ecosistemas están provocando serios problemas y cambios sustanciales en los mecanismos de orientación de las tortugas, de las ballenas, de las aves, de los insectos. Y entonces, claro, el libro se constituye así, en su última sección, en un alegato en contra del antropocentrismo que rige nuestro, dice él, culpable paso por el mundo, ¿no? El antropocentrismo, afirma, es una fuerza destructiva y peligrosa que debemos superar si realmente queremos dar los pasos necesarios para limitar los daños que estamos causando al mundo en el que vivimos. Por tanto, no es una mera enumeración más o menos divertida, más o menos interesante. Es muy divertida y muy interesante. Una enumeración de anécdotas, de chocantes modos de desplazarse los animales, sino que tiene una lectura, obviamente, en positivo, una lectura que induce a la acción, induce a no quedarse quieto y a tomar medidas, ¿no? Un libro en ese sentido también de lectura casi necesaria, yo diría, para los responsables, los políticos, ¿no? Fíjate que él habla, sobre todo, que es lo que más me interesa a mí, yo tiendo a pensar a título particular, lo que puedan hacer los políticos, pues mejor que mejor, pero si podemos cambiar lo que podamos cambiar nosotros muy modestamente, es el primer paso, ¿no? Él hace un alegato final, a partir de cita de dos autores, Primo Levi, conocido por su trilogía de Auschwitz, y una autora actual, Rebecca Solnit, que tiene un libro en concreto sobre el andar, sobre el pasear, muy interesante. Introduce reflexiones acerca del sentirse perdido, del pavor al bosque, el terror a la desorientación, que es un fenómeno conocido, pero que, claro, ahora se acrecienta porque ahora sí que somos somos indigentes, no tenemos referencia alguna, estamos tan acostumbrados, ya no le preguntamos a nadie cómo se va a tal sitio, ya no memorizamos las pistas, tiras de GPS, ¿no? Entonces, hay un alegato ahí explícito, al final, con tintes yo diría algo apocalípticos, pero yo creo que son pertinentes, sobre el aciago futuro que espera nuestra especie si, a causa de la omnipresencia de los dispositivos electrónicos, de esta dependencia tecnológica, nos convertimos en seres incapaces de observar, de mirar con detenimiento nuestro entorno. Ensimismados ante el magnetismo de las pantallas,
delegamos y por lo tanto ya no sabemos lo que hablamos otras veces cuando hablábamos de educación y de la memoria, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora de los números de teléfonos de sus amigos, ¿no? Yo también soy un poco paranoica, Alberto, pero sí que yo algunas veces sí que he tenido, temo por eso, ¿no? ¿Qué nos puede deparar el futuro o el presente si de pronto pues falla toda la nube, falla todo lo virtual? ¿Qué sería de nosotros? Sí que algunas veces también me hago esa pregunta. Claro, pues eso, la idea de que podamos perder gracias a... Él dice que el GPS es un instrumento formidable, uno de los grandes logros tecnológicos de los tiempos modernos. No es alguien que esté denostando los avances técnicos, no. Pero dice que sí que nos están apartando un uso excesivo, un uso indiscriminado, nos está apartando del mundo natural y esto conlleva pérdidas importantes para nosotros e importantes para otras especies, ¿no? De manera que sí, el libro se cierra de este modo con una llamada de alerta bueno, que no deberíamos dejar de atender. Desde luego, y eso debería de ser así también en los colegios y todo eso, que también lo has comentado tú eso muchas veces, Alberto, ¿no? Que no confiar absoluta y totalmente, sino el afán por conocer, el afán por saber y el afán por cultivarse uno, ¿no? Claro, porque fíjate, intentar ser mejor, intentar también estar en contacto, ¿no? Con esa naturaleza que nos rodea y conocerla bien, ¿no? Claro, porque hay otro hilo que apuntabas tú al principio, que quiero comentar también para cerrar, que es lo de... Él hace un estudio, o nos da cuenta de estudios, que hablan de que parte de la orientación de los animales está en el hipocampo. El hipocampo, que se llama hipocampo porque tiene una forma como de caballito de mar, está debajo del lóbulo temporal del cerebro. Durante mucho tiempo parecía que las habilidades más nobles del ser humano no tenían tanto que ver con el comportamiento animal. Parece ser que, porque bueno, se corta la conexión con el... O sea, hay un caso de un enfermo, el señor, no me acuerdo cómo se llama, Henry Mollison, un joven canadiense epiléptico, que como la medicación que se le daba muy potente no solucionaba su mal, se le cortaron una parte importante de 2 lóbulos temporales y 2 partes del hipocampo. Y a partir de ese experimento sacaron conclusiones acerca del movimiento que es común al ser humano y a los animales, ¿no? Y entonces parece que el desarrollo potente del hipocampo no solamente afecta a la orientación, sino que también afecta a relaciones sociales, al desarrollo de la creatividad y a la prevención de la demencia. Y por tanto ahí conecta con lo que apuntabas al principio de Alzheimer. Es muy interesante porque hay estudios, y esto es sorprendente, ¿no? Hay estudios del cerebro de los taxistas de Londres y el cerebro de los conductores de los autobuses de Londres. En el examen para ser taxista de Londres tienen que memorizar el plano de la ciudad, centenares, miles de rutas distintas. Memorizarlas. Los conductores de autobús, por el contrario, tienen que pasar un examen también, pero en realidad el conductor de autobús tiene la ruta tasada, tiene la ruta prescrita. Será el autobús número 27 que va de aquí a allá, y a lo mejor le toca ir al 35 que va de allá, pero no tiene esta cuestión de estar improvisando cada 5 minutos. El examen, por lo tanto, es más potente, es más duro en el caso de los taxistas que deben memorizar más rutas. El hipocampo de los taxistas de Londres es más grande que el hipocampo de los conductores de autobuses de Londres. Y por lo tanto, en experimentos científicos. Y esto es muy interesante precisamente cuando hablábamos de este alegato, de esta sensibilización bueno, es verdad que a lo mejor ya tienen un GPS que les puede llevar a cualquier caso al taxista, pero ¿es bueno en sí mismo desarrollar esa potencialidad? Pues sí, porque parece que no solamente depende de que te sirva para la orientación, te sirve para la creatividad, te sirve para mantener mejores relaciones sociales, te sirve para prevenir la demencia. Por lo tanto, efectivamente, ese alegato... Y de adaptación al medio, ¿no? Dominando el medio, de adaptación al medio, pero dominando el medio, que no te domine el medio a ti, ¿no? También haciendo realidad lo de la evolución de las especies, ¿no? De sobreviven los más adaptados. Por eso ese aviso a las nuevas generaciones al que apuntabas es necesario. Es decir, bien, está muy bien, son tecnologías que son útiles, pero no te olvides de sumar, restar, multiplicar y dividir. Hay calculadoras. Sí, lo que pasa es que yo creo que en estos tiempos casi supone ir contracorriente, ¿no? Por supuesto que supone ir contracorriente, claro. Claro, pero quien crea que sumar, restar, multiplicar y dividir puede suplirse, el conocimiento de ello puede suplirse porque una calculadora lo hace, está equivocado, porque sumar, restar, multiplicar y dividir, sobre todo, es gimnasia mental. Lo que aporta fundamentalmente es la gimnasia mental, no el que al final del cálculo seas capaz de decir que 8 y 7 son 15. Lo importante es la gimnasia mental. Y eso es lo que se pierde
Evidentemente, el llevarte al destino te lo hace el GPS, pero todo lo que has tenido que hacer por el camino, eso un GPS no lo suple. Lo usamos, evidentemente, evidentemente. No te va a operar un cirujano con los métodos del siglo XVIII. Evidentemente, utilizamos la tecnología, pero siendo muy conscientes, estado de alerta, y a eso apunta el capítulo final de David Barry, siendo muy conscientes de que no deberíamos perder por el camino ciertas habilidades que están en las especies animales. Bueno, nunca nos podíamos imaginar este viaje que estamos haciendo en el día de hoy. Este sí que es un viaje sorprendente totalmente. No sé si nos quieres contar algo más sobre el libro de David Barry, Los viajes más increíbles, o nos vamos ya con la propuesta musical. Yo creo que deberíamos hablar, porque yo anécdotas tengo 100.000 porque he recogido un montón del libro. Interesantísimo, son, interesante. Claro, muy interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos, incluso además estamos muy fuera de tiempo. Yo creo que eliminamos el texto final, si te parece, que además es muy largo el que presento en el blog. No, del texto no nos desprendemos. Vale, Preséntanos la canción. Vale, pues la canción es de un grupo, de All Seeing Eye, de los años 90, con un grupo británico, con una canción que escribió Jarvis Cocker, un músico espléndido, que yo en Buscándoles en las nubes le dediqué un par de programas, pero aquí no canta él es el autor de la canción, canta un clásico, Tony Christie, un clásico del pop británico, a un señor que tendrá sus buenos cerca de 80 años. La canción está escrita por Jarvis Cocker, como digo, en el año 98, y se llama Walk Like a Panther, camina como una pantera. Es una canción que habla del abandono amoroso, de cómo debes aceptar el fracaso, la dignidad de la derrota cuando te dejan. No tiene nada que ver con los animales, salvo que en esta apelación al orgullo se le dice al hombre que ha sido abandonado por la chica, ¿no? Se le dice, camina como una pantera, salta como un salmón, vuela como un águila, merodea como un león en África. Camina como un hombre. Bueno, como ves, la excusa es muy vaga, pero como hay varios ejemplos de movimiento animal, la traigo como acompañamiento musical a los viajes más increíbles. Muy bien, muy bien. Pues ya, si te parece, luego la escuchamos y vamos a quedarnos con el fragmento, cuando tú quieras. Se ha abierto la caza de los sensores que permiten a los animales detectar el campo magnético de la Tierra. Durante la última década, más o menos, este desafío ha concitado científicos de campos tan dispares como la física cuántica y la química, la geofísica, la biología celular y molecular, la electrofisiología, la neuroanatomía y, naturalmente, la biología del comportamiento. Y es posible que haya que reclamar la ayuda de otros campos. La recompensa para quien finalmente halle las respuestas bien podría ser un premio Nobel. Cuando los científicos hablan de la navegación visual, auditiva, inercial u olfativa, lo hacen con un buen conocimiento de los mecanismos sensoriales implicados. Saben cómo son los ojos, los oídos y los olfatos, y cómo funcionan, aunque obviamente los detalles varían enormemente entre distintos grupos de animales. Tanto las pardelas como los escarabajos peloteros usan los ojos para ver, pero ven cosas distintas. Un salmón puede percibir en el agua sustancias químicas que no le dirían nada a un ave o una mariposa. Y los murciélagos hacen cosas con el oído que pocos animales pueden hacer. Para algunas especies, los científicos tienen también un buen conocimiento de cómo se procesan las señales procedentes de los órganos sensoriales en el sistema nervioso central, incluso hasta detalles como los patrones de activación de neuronas individuales. Cuando se trata de la navegación geomagnética, sin embargo, la imagen es mucho más borrosa.